la meteré en mi canal de YouTube, la clase que irá al canal de YouTube, y ustedes podrán acceder a través del enlace que colgaré en el EVA en la semana 6. ¿Okay? Bien, entonces decía que para el día de hoy voy a dividir la clase en dos. Primera parte, y es poderles explicar para que puedan construir de mejor forma el taller correspondiente a la nota cognitiva que está subida en la semana 6, que quizá es la que más número de inquietudes puede generarles. Bien, en razón de esto, quiero tomarme el tiempo para decirles lo siguiente. Vamos a trabajar para ese taller los siguientes elementos. Un capítulo que corresponde a la formulación de un problema en general. O sea que el capítulo tiene como nombre el problema. Y tiene los componentes que le subyacen a ese título, que son: 1, el planteamiento del problema como título genérico, y como específicos la descripción del problema, que recuerden va a salir de haber hecho de buena forma la metodología o el formato de QP. ¿Ok? Ese es lo primero. Lo segundo, que cuando yo construyo mi descripción, es decir, explico lo que le está pasando a una empresa determinada con sus empleados, o sus proveedores, o sus clientes, ya nosotros podremos decir, precisar el problema, qué lo causa, cuáles son sus consecuencias, aporte que cada grupo de ustedes le podría hacer a esa empresa para que pueda solucionarlo y pueda salir adelante. ¿De acuerdo? Bien. Lo siguiente, después de haber descrito el problema, nos viene la palabra formulación, o la expresión formulación del problema. Eso es la pregunta problema. ¿Que de dónde salió? También de la metodología de QP. Acuérdense que cuando nosotros conjugamos las variables P, I, C, C, A en Q, D, D, ahí nosotros podemos formular un título, y con ese título nosotros podemos construir la pregunta problema. Ya salió el título, objetivo. Hola, Emelia, por favor, cierra el micrófono, por favor. Gracias. Entonces, con esa metodología nosotros ya tenemos el título se me convierte en la pregunta se me convierte en mi objetivo, y mi objetivo se me convierte en mi hipótesis. ¿Ok? Bueno, entonces, volvamos al trabajo que les interesa saber, el trabajo grande, que es describir el problema como el primer elemento de esa formulación o de ese planteamiento del problema. Describirlo es qué le pasa a la empresa, a quiénes le pasa, qué le sucede, por qué le sucede, qué lo causa, qué efectos podría tener si siguiera el problema, y qué aporte realizan ustedes desde su dinámica. Cindy, por favor, cierra el vídeo. Gracias, mi hija, para poder tener mayor dinámica en la página. Entonces, cuando ya yo tengo mi descripción de cuál es la empresa, a qué se dedica, con qué adelantos, qué ventajas, qué crecimiento ha tenido, paso yo a explicar qué problema tiene. ¿Qué problema tiene la empresa? ¿A quiénes se le presenta? ¿Por qué se le está presentando? Y luego de ello, digo la consecuencia de ese problema concreto. ¿Qué podría tener de efecto si continuamos teniendo ese problema? Y los aportes que ustedes tienen. Listo. Formulado eso, descrito eso, vengo y digo una pregunta-problema. Cuando formulo esa pregunta-problema, que la estoy tomando, recuerden, de la metodología de QP, cuando hice la fusión de la fórmula que yo les di, ya ahí, en la que ya hicieron en el ejercicio de QP, me la van a poner ahí. Formulación, ponen simplemente la pregunta, no hay más nada que decir.
Enseguida de ello, nosotros venimos y describimos lo que es ahora una serie de preguntas específicas que se llama sistematización del problema. La sistematización del problema implica que usted va a dividir la pregunta que sacó de la metodología de Coupé y que acabo de poner ahora en la descripción del problema donde dice formulación, y la va a dividir en 3 preguntas específicas. Solo 3. Digo solo 3 porque yo lo estoy permitiendo. Hay trabajos que van a encontrar en internet que pueden tener 5 o 6 preguntas, pero eso depende de la dimensión del trabajo y de los alcances que nosotros queramos tener en el trabajo. Entonces, yo propongo para todos trabajar solo tres objetivos. El primer objetivo que voy a trazar tiene que ver con un análisis o con un diagnóstico, ¿ok? Para todos, esto es para todos. O sea, el primer objetivo específico para formular la pregunta específica va a apuntar a un diagnóstico. Entonces, si yo voy a hacer un diagnóstico, mi pregunta debe estar enfocada a intentar resolver esa inquietud, dice. Por ejemplo, podría ser para la primera, ¿qué elementos son necesarios investigar para resolver la problemática en la compañía X? ¿Ok? Bien, eso es una forma. Acuérdense que lo pueden hacer con los famosos qué, cuál, cuáles, cómo, de qué manera. 5 opciones para formular preguntas allí. ¿Ok? Entonces, esas 5 opciones de pregunta que ustedes van a resolver les puede llevar, depende de lo que yo quiera averiguar. Por ejemplo, como el primer elemento es querer saber qué ocurre, entonces recuerden que arriba está, en la metodología de Coupé, recuerden que ahí está, por ejemplo, el relacionar. Saber por qué una variable afecta a la otra. Por ejemplo, ¿de qué manera incide el liderazgo en la desmotivación de los empleados de la compañía X de la ciudad de Barranquilla? Ojo, si usted no quiere trabajar con una empresa específica porque la empresa no se lo permite o no lo tiene claro todavía para sacar información de allí, entonces no dice que es en la empresa tal, que no le pone nombre, sino en una empresa del sector, voy a poner un ejemplo, del sector turismo de la ciudad de Barranquilla. ¿Ok? Bien, entonces, la primera pregunta es específica y orienta a averiguar, a analizar, a diagnosticar. La segunda pregunta debe invitarnos a querer intervenir con las personas, averiguar con las personas. ¿Qué necesitamos saber para encontrar la relación entre el liderazgo y la desmotivación de una empresa, de los empleados de una empresa del sector tal o de la empresa triple X, si le quieren poner el nombre, si ya lo tienen identificado? El tercer objetivo que viene saliendo de la tercera pregunta específica, acuérdense que estamos hablando de las preguntas, 3 preguntas que le den alcance a la pregunta general. Esa tercera debe invitar a hacer algo de parte de ustedes, es decir, a poder resolver el problema. Entonces, generalmente eso se va a convertir en un objetivo propositivo. Entonces, la pregunta te debe invitar a que indague o a que propongas algo para el trabajo. ¿Será que un diseño o será que un programa de capacitación permitirá una mejor relación entre el liderazgo y la motivación de los empleados de la empresa Triple X en la ciudad de Barranquilla? Entonces, generalmente estas preguntas es para
indicar, me preguntan, ya le digo la pregunta que me hacen, dice, ¿la sistematización es establecer los objetivos? Sí. La sistematización permite formular 3 preguntas que se convertirán en nuestros 3 objetivos específicos. Stephanie Castillo pregunta, profe, repita cómo es el objetivo 3. Entonces, decía, es invitar a resolver el problema con tu propuesta. Acuérdense que en la metodología de DQP tú pusiste que quería resolverlo a través de un programa o a través de un modelo o a través de una campaña. Entonces, la pregunta 3 sería enfocado a eso. Dicen, ¿de qué manera podría mejorarse la relación entre el liderazgo y la motivación de los empleados en la empresa Triple X? Ese es para que la respuesta en el objetivo sea un modelo, un programa, una campaña, ¿ok? Entonces ya el objetivo se convertirá en lo específico que quieren lograr para darle respuesta a esa pregunta. Todas esas 3 preguntas que van a formular ustedes, debe invitarles a que cuando planteen el objetivo le dé la respuesta a esa pregunta, a cada una de las preguntas. ¿Qué es lo que hay que hacer para entender la relación entre el liderazgo y la motivación de los empleados de la empresa Triple X? Entonces la respuesta es en el objetivo, dice, diagnosticar la situación real que ocurre al interior de la compañía. Ya le diste respuesta a la pregunta que planteaste. En la segunda, que decías, ¿qué sería apropiado para identificar lo que sucede entre el liderazgo y la motivación en los empleados de la empresa Triple X? La respuesta sea realizar un estudio interno y un estudio externo para identificar o mejorar las condiciones o relaciones entre los líderes y los empleados. ¿Ok? Siempre las preguntas te invitan a que los objetivos te den la respuesta. ¿Ok? Recuerden que hay un trabajo colgado en la plataforma que yo puse ahí de ejemplo por los cuales se pueden guiar, pero también cuentan conmigo a través del WhatsApp, que creo que es la mejor herramienta más rápida en vez del correo electrónico. El correo electrónico será para formalidades, pero el WhatsApp es, profe, mira, ¿qué tal? ¿Cómo lo voy haciendo? O, profe, mire, estas preguntas las estoy haciendo así. También yo les doy los tips, como lo hago con todos, les digo enseguida, mejórale esto, quítale esto, ponle esto. ¿Ok? Bueno, bien, entonces, cuando ya yo formulé mis 3 preguntas, ahora sí pasaré al plano de los objetivos. Ya saben que el objetivo general salió de la pregunta problema. Entonces, miren, para que lo comprendan así, bueno, poner el ejemplo. Si mi pregunta problema fue determinar la relación entre el liderazgo y la motivación o la desmotivación de los empleados de la empresa Triple X, entonces, miren que la pregunta me llevó a ello. La pregunta me dice, ¿cuál es la relación que existe entre el liderazgo y la desmotivación de los empleados de la empresa Triple X? El objetivo inmediatamente me dice determinar la relación o analizar la relación entre el liderazgo y la desmotivación de los empleados de la empresa TRAD. O sea que ya me salió de lo que había hecho en DQP, simplemente es ponerlo acá. Ahora, lo siguiente, los objetivos específicos son respuestas, como se los expliqué ahorita, a las 3 preguntas específicas que yo hice. Si yo le doy respuesta a cada una de esas preguntas, voy a tener un objetivo específico. Me pregunta Talía si en el EVA hay un ejemplo de trabajo. Sí, Talía, ahí hay un ejemplo de trabajo.
Si no lo localizan así de golpe, me dicen, profesor, no lo veo, o me lo envía por acá, tranquilo, lo ponemos. La idea es que ustedes fluyan con este trabajo. Yo no quiero ponerle trabas nunca para que no puedan. La idea no es que yo les diga, hagan esto y después digo, no, eso no está así, o no se hace así, o no se hizo así. La idea es que los trabajos salgan bien. Acuérdense que yo lo que tengo es intención de que sus trabajos se conviertan en propuestas que terminen convirtiéndose además se conviertan en publicaciones que yo hago para libros o para revistas. Entonces, esa es la intención de la clase mía. Bien, listo. Terminado esto de la parte de lo que es la problemática en sí, entonces vamos a entrar a un tema que es el de la justificación. La justificación es supremamente importante para el trabajo. Es lo que te dice si este trabajo tiene importancia o no lo tiene. Entonces, por supuesto que uno dice, claro, mi trabajo es importante, pero en realidad vean lo que quiero que entiendan. Entonces, ahora sí intentaré mostrarles la diapositiva para el día de hoy. Bueno, ahí está el tema que vamos a trabajar hoy. Bien, en este momento yo no puedo ver el chat. Si alguien tiene una pregunta, abre el micrófono y formula la pregunta porque no tengo visibilidad para el chat. Ustedes sí, bien. Este es el tema que vamos a tomar el día de hoy. Justificación de la investigación. Entonces, los tópicos que vamos a tratar son generalidades y las perspectivas de la justificación. Esos son los dos elementos. Generalidades que son importantes porque son anotaciones que hacemos para que te quede claro el tema de la justificación. Y lo otro son las perspectivas de la justificación, es decir, cómo se justifica desde varios frentes. Entonces, vamos a empezar a hablar sobre generalidades. Como hemos sabido en clases, inclusive en la presencialidad, lo reiteré en muchas ocasiones, todos los proyectos tienen un qué y un para qué. Pues bien, la justificación aporta el por qué abordar esta investigación o este proyecto o esta propuesta. ¿Ok? Y se fusiona con el para qué de la investigación. Entonces, lo que te quiero decir con ello es que lo que la justificación pretende es explicar o precisar la relevancia que tiene resolverle un problema a la empresa que tú identificaste tiene ese problema o al sector que usted está trabajando. Entonces, saber por qué es importante este proyecto es supremamente fundamental para el desarrollo del mismo. Entonces, esto tiene varias aristas que quiero que conozcan. Esas aristas son las perspectivas de la justificación. ¿Qué significa? Que tenemos tres perspectivas para darle importancia al trabajo. La primera es que exista una teórica, que es esta que estoy planteando. Lo segundo es que sea una justificación práctica y la tercera que sea metodológica. Oigan, la teórica destaca el aporte de la investigación que ustedes van a hacer al conocimiento sobre una temática específica. Es decir, que lo que están haciendo ustedes, aunque no lo parezca o usted no lo crea, es que cuando usted está revisando información teórica que existe, que le ha tomado las personas en el mundo, y las vas a contrastar, las vas a traer
a la realidad de una empresa, le estás haciendo un aporte a la teoría en general. ¿Por qué? Porque la teoría se fortalece en la medida en que más se use. Entre más use usted una teoría, más aplausos recibe quien la formuló, quien la planteó. Por lo tanto, se puede justificar teóricamente un trabajo. Entonces, si mi trabajo es establecer la relación entre el liderazgo y la desmotivación que existe por favor, el ruido del fondo. La justificación lo que plantea es la importancia de la teoría. Perdonen un segundito, por favor. Un segundito para afinar una cosita aquí. Un segundito. Entonces, bien, entonces, perdóneme, el lapsus aquí, la justificación teórica. Debe quedarnos bien claro lo siguiente, porque puede que asalte la siguiente pregunta de parte de ustedes. Profesor, ¿todos los trabajos tienen justificación teórica? O perdón, ¿todos los trabajos tienen las tres justificaciones? La respuesta es no necesariamente, pero preferiblemente. Entonces, esta justificación teórica da respuesta es a validar que en la empresa donde usted está trabajando, que se presenta un problema y que es abordado desde la perspectiva de dos variables, está aportándole a la teoría que trazó un escritor o muchos escritores para fortalecerlo. Entonces, cuando usted hace un trabajo como estos que van a hacer ustedes, ustedes están aportándole, una vez este proyecto suba al internet, ustedes le están apoyando a esos teóricos para que se valide su teoría o se refute, porque también puede ser que usted encuentre que eso que dijo Chiavenato en México o en Brasil o en Colombia, en Bogotá, acá en Barranquilla, en una empresa de tal sector, no funciona igual. Por ejemplo, el liderazgo autocrático funciona en unas sociedades y es validado en unas sociedades, pero en otras no. Por ejemplo, en algunas empresas de Europa, por ejemplo, de Finlandia, de Noruega, de Dinamarca, ese liderazgo ni siquiera existe. Entonces, fíjense que si usted trabajara o identificara que en esos países existió o existe una posibilidad de coger esa teoría y presentarla porque en algún momento los empleados no obedecen las directrices de la compañía y ustedes la ponen a consideración, eso los lleva a validar esa teoría en ese escenario, no en todos los escenarios. Bien, entonces, a la pregunta que yo mismo cuestioné poniéndome en la cabeza de ustedes, si todas las tres justificaciones pueden hacerse en un trabajo, la respuesta es no necesariamente, pero yo diría preferiblemente. Ahora, algunos trabajos definitivamente descartan una de esas justificaciones. Por ejemplo, si su trabajo es más que todo cuantitativo, el tema de la teoría no es tan importante. Pero si tu trabajo es cualitativo y tú quieres ir al escenario a corroborar la teoría ahí cobra fuerza. ¿Ok? Bueno. Lo otro es la justificación práctica. Esa, indefectiblemente, absolutamente todos los trabajos la tienen. ¿Por qué? Porque esta se constituye en el aporte del beneficio generado por la implementación de algo, cuando son, por ejemplo, trabajos cuantitativos o propositivos, que yo digo, mire, voy a resolverlo haciendo con una campaña, voy a resolverlo haciendo un modelo, voy a resolverlo haciendo un diseño, voy a resolverlo haciendo una propuesta o un programa. Entonces, ese beneficio de esa campaña le aporta mucho a la compañía. Y eso
y eso es validado o es digamos, precisa mucho el validar un aporte a esa compañía. Por ejemplo, cuando se presenta un problema como los que yo he puesto en el ejemplo de liderazgo versus motivación, y nosotros ponemos una campaña para que los jefes aprendan o los líderes aprendan a manejar mejores a sus empleados, y los empleados mejoran la productividad porque ahora se sienten motivados, ustedes están haciendo un aporte importante a la compañía y también a la comunidad académica en general, a la comunidad investigativa. Bien, entonces, indefectiblemente, absolutamente, todos sus trabajos, todas sus propuestas van a tener una justificación práctica. Esa no la pueden dejar a un lado. Y la tercera proyección de esto es la justificación metodológica. Esta es un poco más compleja. ¿Por qué? Porque se hace necesario la revisión de muchos documentos que se hayan elaborado en el mundo para que usted pueda decir, ahora tomo de este proyecto, esta metodología, y de este otro tomo este, y de este otro tomo este otro, y los pongo en un nuevo método. Eso se llama ser ecléctico. Ser ecléctico significa tomar de varios modelos y plantear uno nuevo. Bueno, la palabra ecléctica no es exclusivo de esto. Se puede ser en todo. Por ejemplo, usted cuando combina varios elementos nociológicos, conocimientos de aquí y de allá, eso es ser ecléctico, es decir, presentar una nueva forma uniendo varios elementos de varios trabajos. ¿Ok? Entonces, esta justificación entonces es derivada de una investigación profunda, cuando ésta propone abordaje de un tema, de un marco de análisis o un enfoque novedoso e innovador. Eso lo dicen todas las teorías. Por ejemplo, proponer la aplicación de una metodología que nunca ha sido utilizada. Por decirles algo, existen estudios descriptivos, existen estudios analíticos. Yo voy a hacer un estudio analítico descriptivo, o sea, 2 en 1. Ya se dan cuenta que ahí utilicé el eclecticismo. Tomé de uno y del otro. Eso no existe formalmente, es decir, porque no te hablan de los dos fusionados, sino de uno en uno. Pero usted va a hacer este que tiene las dos componentes, o puede tener más componentes. Por ejemplo, que mi proyecto sea hermenéutico, analítico, descriptivo y reflexivo. Uy, es complejo, pero es una nueva forma de justificar que hay un nuevo método, que es el que yo estoy planteando, para averiguar cómo resuelvo el problema que tiene esa empresa o ese sector o esa comunidad o etcétera. ¿Ok? Bien. Agotado esto, perdónenme si alguien me está preguntando, ya les voy a responder. Profe, no sé si mi internet, pero se escucho la clase bastante entrecortada y se me dificulta entenderle bien lo que está hablando. Lo lamento. No sé si otros tengan también la misma percepción o estén percibiendo o estén recibiendo pobre la señal. Me lo hacen saber así como lo hizo Yoli. Bueno, Talía me dice que está bien. Laura también dice. Laura dice que no. Bien, hay unos que dicen que sí, otros que dicen que no. Ya es cuestión más de los planes que tenemos cada uno en casa. Intentaré hablar lo más claro y contundente posible para que cuando en la grabación usted la vaya a revisar, escuche todo fluido. Yo espero que así sea, Dios mediante. Bien, gracias por los que me dan retroalimentación. Bueno, entonces vamos a mirar lo siguiente. Vamos a mirar este flujograma que les estoy mostrando aquí. Este flujograma nos sirve para enfocar el marco de referencia, que es lo que prosigue después de esta aplicación. O sea que aquí le vamos a dar todos los componentes, cómo están hilvanados, cómo están entrelazados unos a otros.
Entonces, la perspectiva de la justificación en la investigación se aborda desde, primero, el objetivo. Este debe estar claro. Miren lo que les estoy mostrando. Objetivos de la investigación. Primero, debe estar claro. Lo segundo, me lleva a la justificación de la investigación y entonces encuentro en la justificación razones de por qué hago esta investigación y de para qué hago esta investigación. O sea, que en pocas palabras, lo que yo voy a escribir allí en mi trabajo, ese que tienen para semana 6, es ¿por qué es importante esta investigación? Esta investigación resulta de significativa importancia porque pretende dar solución a la problemática que tiene la empresa consistente en una relación entre el liderazgo y la motivación de los trabajadores de una empresa X. Le permitirá a la empresa mejorar en tanto se resuelva el objetivo. La empresa entrará en una dinámica de mejor relacionamiento entre sus partes. Así más o menos es lo que tienen que ustedes decir para que digan por qué es importante. Y también para qué la investigación. ¿Para qué hago esta investigación? Esta investigación se está haciendo para resolver el problema específico de una compañía, pero también de los gerentes, pero también de los empleados. ¿Ok? Listo. Luego viene la justificación teórica. La justificación teórica me lleva a mí a hablar de razones que argumenten el deseo de verificar, rechazar o aportar algo que haya dicho un autor. Por ejemplo, Chiavenato dice muchas cosas que tienen mucha fuerza en el contexto de Brasil y de México, pero a veces no aplican para Colombia porque cada cultura empresarial y cada cultura general de país son diferentes. ¿Me comprenden? Entonces, hay necesidad de hacer esa revisión. Entonces, yo refuto la teoría de Chiavenato. Le digo, no, de Chiavenato está muy bien concebida la teoría, pero cuando la apliqué a el ejercicio de una empresa en concreto en la ciudad de Barranquilla no funcionó. Entonces uno viene y redacta ese tipo de cosas. Entonces, no es simplemente para probar una teoría, sino también para refutarla. ¿Ok? Lo otro es la metodológica. Las razones que sustentan un aporte por la utilización o creación de instrumentos y modelos de investigación. O sea, lo que les decía ahorita, modelos de metodológicos por ejemplo, críticos, reflexivos, descriptivos, analíticos o sus fusiones, y eso me lleva a mí a plantear un nuevo formulario, un nuevo tipo de encuesta, un nuevo tipo de instrumento que me permita medir mejor la información que requiero para aportársela a esa teoría. Y por último, que es la primera, pero que la puse de último, es la justificación práctica. O sea, razones que señalan que la investigación propuesta ayudará a la solución de problemas en la toma de decisiones de esa empresa que yo estoy analizando. Esa es la más importante para el plano empresarial. ¿Ok? No quiero que me malinterpreten. No quiero que entiendan que estoy diciendo que esta es la mejor de las justificaciones, sino que es la más importante para la empresa. Las otras para las comunidades científicas. La teoría y la metodología son para las comunidades, o sea, para los estudiantes, para los investigadores, las dos primeras. Para la empresa no le importa si eso está bien en la teoría o no. La empresa dice si eso funciona o resolvió o no el problema que ellos tenían en la compañía. ¿De acuerdo? Bueno, bien. Evacuado este elemento, entonces quiero referenciarles que lo tomé de esto. ¿Y saben por qué lo digo? Porque cuando uno viene y coge un material, el material lo toma de libros y es necesario que uno lo referencie para que no le digan se lo robó. Lo mismo le digo yo a ustedes. Cuando escriban algo, digan quién lo dijo. ¿Ok? Entonces, una cosa es citarlo y otra cosa es referenciarlo. Muy bien. Bueno, eso lo quería hablar sobre justificación. Pero ahora vamos a abordar otra temática. De todas maneras, abro este momento para preguntas o inquietudes al respecto de la justificación.
si tienen algún inconveniente o alguien demande que lo aclare algo, este es el momento porque voy a abordar otro tema que es importante para lo que continúa. Recuerden que esto lo estoy diciendo de la justificación es porque hace parte de su trabajo que van a entregar el día 13 de corriente. ¿Ok? Bien, en este momento, si alguien tiene una pregunta por el chat, me lo puede hacer. O abre el micrófono y me hace la pregunta en concreto. De pronto esa pregunta le sirve a todos. Si no hay ninguna dificultad en lo que he explicado, pues entonces simplemente alguno me dice sí y seguimos para adelante. Si están de acuerdo, este es el momento. Bueno, listo, no hay preguntas. Sigamos entonces con el siguiente material. Bueno, sí, por ahí escucho a... Profe, revise el chat. Perdón. Oscar, cuéntame. Sí, me pregunta que si subiría una guía. Claro, ahí está abierta la, pero si necesitan una guía como la anterior, también se las pongo ahí. No se preocupen, cuenten con ella. Bien, Oscar, tú ibas a decir algo, ibas a preguntar algo. Listo, yo voy a mirar el chat. Profe. Diego pregunta, Diego, ya te voy a dar respuesta. Diego pregunta, ¿la justificación sería la misma hipótesis? Oye, interesante la pregunta, Diego. Permíteme decirte lo siguiente. La justificación es un documento que me permite a mí acreditar o validar la importancia que tiene lo que estoy haciendo. Mientras que la hipótesis es lo que usted cree que se va a alcanzar, lo que usted cree que se va a dar. Entonces, ¿de dónde saco la hipótesis? La hipótesis la saco de la misma pregunta-problema o del mismo objetivo general o del título. Y no es más que afirmar lo que está ahí. Por ejemplo, si el objetivo es determinar la relación que existe entre el liderazgo y la desmotivación de los empleados de la empresa tal en la ciudad de Barranquilla, la hipótesis tuya es: existe relación entre el liderazgo y la desmotivación en una empresa de Barranquilla. O sea, usted está diciendo que sí, que eso sí es verdad. Eso es una hipótesis, un trazado en el que tú consideras una suposición tuya de que eso es así. Bien, listo. El que me preguntó, Diego. Profe, tengo una pregunta. Sí, mijo. Profe, mire, tengo una duda sobre la justificación. Sí. Mi trabajo va enfocado a la problemática de la universidad americana sobre las aulas de clase. Pero mi justificación sería práctica. Sí, mijito, totalmente práctica. Y te voy a decir, absolutamente práctica. Sí, porque ahí no vale el tema de la teoría ni sino lo práctico. Tú quieres resolver una problemática de la universidad que está presentando. De acuerdo. Entonces su justificación es totalmente práctica. Este trabajo tiene importancia porque como tú lo estás viviendo y tus compañeros también, es más, tú puedes hacerle una entrevista a todos los compañeros y ellos te van a retroalimentar para decir, sí, señor, se necesita resolver esto porque estamos pasando esto. Por lo tanto, la tuya simplemente es justificación práctica. ¿Vale? Tu pregunta. O sea, que para hacer la justificación, ejemplo, yo puedo hacer una encuesta y de ahí puedo sacar mi justificación. No, mira. Que sería práctica. Perdóname, en Oscar, perdón, ¿quién me está hablando? Breiner. Breiner. En este momento no vas a hacer encuesta.
haces como especie de sondeo, pero ese sondeo no se va a meter en el trabajo, simplemente tú corroboras que lo que está pasando ahí necesita resolverse. Entonces usted lo escribe. Esta propuesta o este proyecto es importante, pues intenta resolver la problemática que está viviendo la Corporación Universitaria Americana desde el uso de su aula extendida y especialmente en sus formas de conectarse con los estudiantes. Y empieza a decir, ¿por qué? Acuérdate que la pregunta es ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Y para qué lo estoy haciendo? ¿Por qué? Porque tengo un problema. ¿Para qué? Para mejorar las condiciones de la universidad y en otras circunstancias no vuelva a pasar lo que está pasando. ¿Lo comprendo? Okay, listo. Listo, sí, ya lo tenía claro ya. Muchísimas gracias por resumirla. Ok. Entonces aquí me dice José Jesús, me dice, profe, usted revisó el trabajo montado del 31, nos dará un feedback. Claro, mijo, a todos les haré un feedback. Andrés dice, profe, quisiera que nos facilitara una guía ejemplo de trabajo. Lo voy a hacer, Andrés. También ahí en la semana sexta, en la misma, voy a poner, así como hice con la metodología de QP, le voy a decir, aquí usted haga esto, en esta parte describa tal, en esta formule así. Así que tranquilo, lo va a tener también. Dice Noredis dice, profesor, ¿la hipótesis es la afirmación de lo que se plantea? Sí, mijita, es la afirmación. Es correcto, esa es la mejor forma de verlo. Listo, Cristina. Andrés, profe, quisiera, listo, ya, resolví eso. Bueno, muy bien, buenas preguntas y son inquietudes que son todas válidas. Bien, ahora entonces, agotando esto, yo quiero entrarme, aunque yo sé que esta es la semana de parciales y la idea era no saturarlos tanto con información. La idea es, a menos que usted me dice, no, profe, dejemos hasta aquí para poder hacer el trabajo, yo vengo y me pongo a hacerle la guía para montárselas hoy mismo, o mejor dicho, ahora mismo, y usted pueda ir desarrollando su trabajo. O si me dice, no, profe, entonces díganos para adelantar, porque yo quiero, yo no sé si en esta clase, yo se los dije alguna vez presencialmente, yo soy de los que digo, si lo que viene es la Semana Santa o una festividad, yo por qué le voy a quitar su tiempo. Así lo dije una vez en una clase, ¿no fue así? Entonces, bien, entonces Ludin, Joe, Lorraine. Bueno. Entonces, bien, dejémoslo aquí porque además, entre otras cosas, el video se hace largo y extenso y entonces se fracciona. Es mejor fraccionar la información en el próximo encuentro, ya sí les voy a hablar después de Semana Santa, de lo que prosigue. Hasta ahora, las cajitas que me han mostrado me están gustando, salvo que les hago unas anotaciones, lógico, porque no todo el mundo nace sabiendo y precisamente estamos para eso, para que aprendamos. No es el proceso de enseñanza mío, no, ese es lo menos, es el proceso de aprendizaje. ¿Cómo aprendes tú? Que es lo que más me interesa. Lo mío, usted puede entrar al internet y buscar todo lo que quiera, es cómo aprendes y me gustaría que lo aprendieras de buena forma. Listo, Ludin, yo voy a poner detalles de cómo quiero que hagan el trabajo para que no se equivoquen, ¿ok? Bueno, entonces, muchachos, siendo así, me ocupo porque tengo clase ahorita a las 8 y tengo una clase de un grupo como el de ustedes, pero voy a aprovechar este momentico antes de esa clase para ir armando la guía que ustedes me están pidiendo y puedan hacer el trabajo de mejor forma. ¿Les parece? Si es así, muchas gracias por haberme escuchado. Y me escriben gracias, ahí. Profe. Bueno, bien, gracias. Cuéntame, Stephanie. Sí, cualquier cosa me escriben, no hay problema. Oigan, no veo el grupo, hagan el grupo de WhatsApp. Por ahí se da información, por ahí se tira una explicación. Yo puedo hacer un audio para todos y todos lo entienden. Por ahí dinamizamos cosas. Entonces, si está el grupo que no lo visualizo en mi WhatsApp, por favor escríbanlo, escriban, listo, por ahí ponemos el link, por ahí recordamos, por ahí hacemos de todo. Por ahí dejé mi teléfono en uno de estos chats, que alguien me preguntó mi teléfono, ahí se los puse.
para que me agreguen, si no, es que no tengo tantos grupos que, perdónenme, pierdo a veces la brújula. Entonces me escriben por ahí y ahí hacemos retroalimentación. Bueno, muchachos, les deseo una Semana Santa en paz de Dios y que puedan verdaderamente reflexionar. Dice Andrés, quisiera saber si nos podría hacer las correcciones del cuadro, porque si está errado en algo, así estará el trabajo también. Ok, Andrés, voy a intentar hacerlos. Si lo tienen, no, yo lo reviso y lo retroalimento. Listo, Miguel. Bueno, entonces, Laura pregunta algo bien, que si puede el link del grupo, si alguien tiene el link del grupo, póngalo y así es la mejor forma de que enseguida todos estemos ahí. Listo, Katiuska. Listo, Andrés. Bueno, Joe.